El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos a nuestra querida audiencia de Ananqué Relatos de Clio. Hoy les traemos un nuevo programa sobre la historia del fanzine. Les habla Carlos Andrés Plazas, profesor adscrito al Departamento de Ciencias Sociales, y junto a la profesora Carolina Bautista y con el apoyo del Semillero de Investigación en Enseñanza de la Historia con Memoria, coordinamos Ananqué Relatos de Clio. Transmitimos de la ciudad de Bogotá, situada en el corazón de Colombia, y agradecemos a quienes nos sintonizan desde la señal virtual de la Pedagógica Radio, a través de las emisoras comunitarias y universitarias, con las que llegamos a diversas audiencias desde la costa atlántica hasta la región cundiboyacense, y a quienes nos escuchan en formato podcast en diversas plataformas como iVoox y Spotify. En este espacio comunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo de la Pedagógica Radio, Yolanda Barrantes y Ana Torres en la producción sonora, Laura Chávez en comunicaciones, Mario Enríquez en Control Master y Alejandro Sepúlveda en la dirección general. En este episodio hablaremos sobre la historia del fanzine. Nos acompaña Andy Mora, estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales. Hola Andy, nuevamente acá acompañándonos en los micrófonos de la Pedagógica Radio. Te invito a extender un saludo a nuestra audiencia. Por supuesto, un saludo para toda nuestra audiencia de Ananqué y sobre todo de la Pedagógica Radio. Siempre va a ser un placer participar en un nuevo episodio, y más cuando se trata de un tema tan interesante para nosotros como lo puede ser el fanzine, su cultura, la contrapropuesta y también todas las posibilidades que existen alrededor de este. Así es, Andy, la historia del fanzine está profundamente ligada a prácticas de comunicación alternativa, autogestión cultural, la resistencia a los circuitos tradicionales de la producción editorial, y desde las ciencias sociales se ha estudiado como un fenómeno cultural, político, estético, que refleja identidades, culturas y formas de participación ciudadana. Andy, ¿en qué momento conoció el concepto y la representación de fanzine? Bueno, yo considero que siempre en los escenarios educativos, sobre todo, tanto en la universidad como en el colegio, el fanzine ha sido presentado como una posibilidad de elaborar algún tipo de contenido alrededor de X o Y tema. Así fue como para mí me acerqué al tema del fanzine y poder ver todo lo que podría llegar a ser. Claramente tenían unas ideas muy globales, muy generales, pero pues también gracias al semillero pudimos entrar a discutir a profundidad algo que en el pasado pues no me había preguntado y mucho menos problematizado. Allí hemos abordado diferentes aspectos para entender algo que va más allá de una actividad manual o algo que elabora uno mismo. Tiene un trasfondo bastante interesante, se dedica sobre todo a romper todas las concepciones previas que existen al respecto. Entonces pues creo que a partir de allí fue donde empecé a conocer el tema del fanzine. Ok, Andy, bueno, en mi caso también fue muy reciente el conocimiento de esta forma de comunicación, y fue a partir también de investigaciones adelantadas por estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales que pensaban el fanzine como una herramienta didáctica para la enseñanza de las ciencias sociales. Y pues en este caso también, desde el semillero en Enseñanza de la Historia con Memoria estamos adelantando una propuesta de investigación alrededor de la fanzinoteca que se encuentra en la Biblioteca Nacional, y que pues también nos ha permitido explorar un poco la naturaleza del fanzine, sus alcances teóricos, metodológicos, los contenidos que se encuentran inmersos ahí. Entonces pues esto hace parte también de una propuesta que se vincula a un escenario investigativo. Historia Central. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Ananqué Relatos de Clio. En la historia central de la emisión de hoy queremos invitar a nuestra audiencia a conocer un poco más sobre la historia del fanzine. El fanzine pues, es una publicación independiente, artesanal, de bajo costo, que usualmente es autoeditada y que históricamente ha sido pues, un medio de expresión alternativo frente a la industria cultural y los medios de comunicación hegemónicos tradicionales. Desde las ciencias sociales se ha investigado y conceptualizado de diferentes maneras, y si bien sus reconocimientos han sido de un orden más contemporáneo, su historia se remonta varias décadas atrás. Es más un punto de partida, a veces se diluye en experiencias de distintos grupos y colectivos, y pues también tiene diferentes naturalezas en la medida en que ha ido transformándose, evolucionando un poco esta forma de publicación.
Y Andy, ¿qué nos podrías decir respecto al origen, esa génesis del fanzine? ¿Cuál es, digamos, su punto de partida? Digamos, ¿cómo podríamos acercarnos a la historia de esta forma de comunicación? Claro que sí, profe. De la mano de la historia del fanzine podemos ubicar que generalmente se tiende a considerar que este viene desde la época de los 30, de los 40 del siglo pasado, pero un poco de investigación nos puede hacer llevar a alguna serie de ejemplos que se sitúan sobre principios del siglo, más o menos una temporalidad que abarca desde 1900 a 1930. Este sobre todo nace en la escena que está surgiendo en la ciudad de Nueva York, en lo que se ha denominado como el Renacimiento de Harlem, lo que fue todo un florecimiento cultural, artístico y social de la comunidad afroamericana. Este tuvo sobre todo un lugar en el barrio de Harlem de Nueva York, por ello viene su nombre, y durante este periodo se usó el fanzine como una forma de expresión para las denuncias políticas que tenían los autores afroamericanos, también para cuestionar el sistema literario establecido, pues que no los dejaba participar. Entonces por eso nace este tipo de obras autopublicadas que tienen un alcance bastante pues local, pero pues preservan o también presentan una serie de voces menos conocidas, y esto nos puede dar también una serie de ideas en cuanto a que, aunque consideramos que el nacimiento del fanzine sea en otros escenarios, en otras dinámicas, podemos observar a partir de este renacimiento de Harlem y sus ejemplos que el fanzine tiene una apuesta política desde sus inicios, busca también denunciar y preservar y presentar una serie de voces alternativas que generalmente en la historia, en la literatura no se han presentado. De esta misma forma, pues el fanzine en el escenario de Estados Unidos pues se fue desarrollando a lo largo de las décadas. Como lo mencionamos al inicio, pues ya tiene sobre todo un boom en la década de los 30, de los 40, asociado también a lo que es el escenario del cómic. Como podemos observar o como podemos reconocer, el escenario del cómic en Estados Unidos tiene una gran cantidad de audiencia a lo largo del país, genera una serie de agrupaciones alrededor de las discusiones que pueden surgir alrededor de la ciencia ficción. Entonces esto hace que se pueda pluralizar y compartir diferentes aspectos. Creo que en este momento es donde podríamos aclarar de dónde viene el término fanzine. El término fanzine fue acuñado por Russ Chauvenet, quien es un ajedrecista y académico, pero sobre todo era un auspiciador completo del fandom de la ciencia ficción en Estados Unidos, y a él se le atribuye este concepto de fanzine, que en términos generales lo que significa es fan magazine, una contracción de la palabra fan magazine que traduce como una revista producida por un fanático. Vale, Andy, muy interesante porque es pensarnos que en sus orígenes tiene diferentes esencias en su naturaleza, y pues ha ido transformando también dependiendo del objetivo de quienes lo construyen, y alrededor de eso pues nos encontramos algunos ejemplos, ¿no? Por lo menos respecto a la década del 20, como lo mencionaba Andy, está un fanzine, también se podría llegar a entender como una cartilla, pero en su naturaleza lo plantean como fanzine. Se llama Fire, Fuego, y que es dedicado a los artistas negros más joven. Ya comentaba Andy un poco el contexto de Harlem. Digamos, fue concebido por un grupo literario autodenominado Nigerati, que expresaba pues una experiencia afroamericana durante el Renacimiento en Harlem de forma muy moderna y realista, utilizando pues la literatura como un vehículo de ilustración, pero también de denuncia, y pues se podría decir que como un discurso contrahegemónico. Los fundadores de la revista buscaron reflejar actitudes cambiantes de los jóvenes afroamericanos, y empezaron a explorar temas muy controvertidos para el contexto y pues para los valores sociales de la época, en donde la comunidad negra pues se hablaba alrededor de elementos vinculados con la homosexualidad, la bisexualidad, las relaciones interraciales, la promiscuidad, la prostitución, los prejuicios raciales. Y si bien pues tuvo gran acogida, también pues hubo bastantes detractores por los temas tan sensibles que se tocaban, que todavía estaban vinculados a una sociedad aún muy moralizante respecto a ese tema, que se hablaban más en ámbitos privados y no ámbitos públicos. Langston Hughes escribió pues el nombre que tenía, el objetivo como tal era simbolizar, era quemar muchas de las viejas y las ideas muy muertas, ideas convencionales sobre los negros, los blancos del pasado,
y buscaban pues también la comprensión de una existencia de los escritores y artistas negros más jóvenes, proporcionando una salida de la publicación que pues no estaba disponible en páginas oficiales, institucionales, es decir, se convierte en un método, un medio de expresión alternativo, ¿no?, frente a un orden institucional. Tenemos otro ejemplo que es Comet, que va a ser sobre ciencia ficción, publicado en 1930, que también se podría entender como algo previo a el impacto que tiene alrededor del cómic, en donde esta iniciativa pues se desarrolla por parte de la sección del Club de Chicago, con una correspondencia científica. Sus editores originales fueron Raymond Palmer y Walter Dennis, y el primer número pues se empezó a hablar sobre difundir un poco el conocimiento científico y fomentar la invención. En esta medida, estas dos propuestas de fanzine, si bien no están acompañadas de una carga significativa de gráfico, de imagen, de fotografía, como de pronto ya lo hemos visto en un orden mucho más contemporáneo, su producción autoeditada, autogestionada, pues le da esa naturaleza, ese carácter, y también pues que podría entenderse como alternativa y contrahegemónica. Y pues igual, la popularización pues ya está acercada más en la década del 70, en la década de los 80, pero esta idea también está vinculada con la cultura de hazlo tú mismo, el do it yourself, que está vinculado pues con esta idea de manera transversal respecto a estas formas de comunicación que es el fanzine, ¿no? Y Andy, ¿en qué momento se da la expansión del fanzine, donde empieza a popularizarse de manera mucho más acelerada? Podríamos empezar a considerar un poco la época de oro del fanzine. Esta nace y se establece a partir de los 70s, con un pico en los 80s y empieza a caer en declive en los 90. Hablamos de una época de oro no solo por su popularización, sino también por su declive, en la medida de que esta aborda y se populariza en el escenario del punk a inicios de los 70. Como sabemos, pues el claro espíritu antisistema que tiene el movimiento punk pues hace que esta escena dependa de gran parte del fanzine pues para difundir toda la información alrededor de grupos musicales, los eventos, las salas en las que se va a realizar, o bueno, al mismo tiempo, aparte de difundir esta serie de información, pues también para ellos es una forma de rechazar lo que son los sellos corporativos y todas las publicaciones convencionales, a partir de la cual se difunde la información y sobre todo lo que gira su espíritu, la música. Sobre todo se ha mencionado pues que el encanto que tiene el fanzine para la escena del punk era esta forma en la que se hacía con errores de diseño, un diseño bastante amateur, tiene una falta de ortografía, entonces como que en cierta forma todo esto que ellos han considerado como una especie, entre comillas, anarquía editorial, pues confluye y hace que confluya la escena del punk con lo que es el fanzine. Entonces por ello empieza a popularizarse. Una vez con la llegada de las tecnologías, llegando ya entre los 80s y sobre todo a principios de los 90s, pues toda esta serie de tecnologías permiten también que la autoedición y la fotocopiadora pues de unas nuevas características, unas nuevas posibilidades de diseño, es decir, pasamos de unos diseños, como lo mencionamos anteriormente, hechos a mano, muy simples, donde no existían los colores, a una serie de diseños pues ya cargados de colores, cargados de tipografías, de imágenes, de todo tipo de denuncias más complejas, a diferencia de lo que fue su pasado. Entonces en cierta medida, aunque se perfecciona la técnica de realizar el fanzine, pues también tiene una serie de cargas y de resistencias en el grupo y en el movimiento punk, pues por la calidad o por el cambio de lo que ellos llamaban una anarquía editorial. Gracias, Andy. Y si bien en los anteriores ejemplos el contenido hacía parte de la naturaleza del fanzine, ahora acá le sumamos contenido, pero también estética, en función de entender un objeto visual alrededor de esta forma de comunicación alternativa. Y ahí podríamos hacer una reflexión respecto a las estéticas del punk y cómo pues se van a plasmar alrededor de el fanzine, es decir, la letra, las imágenes, los símbolos que empiezan a reflejar anarquía, como ya lo mencionaba Andy, una crítica al consumismo, una crítica a la política, la represión policial, el patriarcado, la industria musical. Pues el diseño no buscaba una idea de belleza tradicional, una estética tradicional, ¿no?, normalizada, sino que pretendía transmitir un mensaje directo, incómodo, disruptivo en cierta medida. Y más que un estilo gráfico, la estética punk en los fanzines se trazaba alrededor de un gesto político que expresaba pues una resistencia a la cultura dominante, al mercado editorial,
generando pues así un espacio autónomo para las comunidades juveniles y marginales, como lo señala Trix. La estética punk es un antidiseño, como lo mencionaba Andy, y pues empieza a subvertir las convenciones gráficas y a democratizar la producción cultural. Ahí hay como una práctica y es el uso de recortes de periódicos, de fotografía, las imágenes de la cultura de masas resignificadas, y también el collage. El collage se termina convirtiendo en una herramienta para criticar, desmontar y reconfigurar pues algunos discursos dominantes. Andy, ¿qué otra influencia ha tenido la elaboración de fanzines en la historia? Por supuesto, en la escena del punk estadounidense que habíamos venido mencionando, alrededor de los 80 y sobre todo a inicios de los 90, nace en el seno de esta escena lo que es el Riot Girl, lo cual fue un movimiento feminista que como base utilizó el fanzine para empezar a difundir y debatir todos los mensajes feministas y sobre todo pues tratar de promover una conciencia social alrededor de las denuncias de las mujeres. Este uso del fanzine sobre todo pues tiene una importancia en la medida que le permitía a este grupo, y no solo a este grupo, sino también pensemos lo global, sino que también le permite a las personas compartir toda experiencia o vivencias sin ningún tipo de filtros. Entonces allí se pueden abordar con pasión los temas de identidad de género, discriminación, sexismo e imagen corporal. Sobre todo pues ellas son bastante relevantes en la medida que pensemos que a inicios de los 90, cuando recién están haciendo la internet, los medios de difusión, son las pioneras en adaptar estos fanzines que habían sido elaborados pues tanto de forma manual como de forma digital, pero lo que lo hacen llevar es a formatos digitales para adaptarlos a internet. Entonces desde los 90 encontramos una serie de difusiones de fanzines más allá de la escena local, sino que se sube a la red donde puede tener un alcance más global. Sí, así es, Andy. Y este movimiento Riot Girl pues va a utilizar los fanzines como una herramienta para la comunicación, la organización, la expresión política. Ya estamos hablando que se va a articular a los movimientos sociales y a diferentes expresiones socioculturales, tribus urbanas, subculturas. También se podría analizar desde el concepto de contracultura, porque es un elemento que es contracultural a lo que ofrece la cultura tradicional. Y terminas haciendo una mezcla alrededor de la música, los feminismos, las experiencias personales, las críticas sociales. Y allí encontramos pues varios ejemplos. Uno es el fanzine de Bikini Kill, que es creado por Kathleen Hanna, que pues es una cantante de la banda que lleva el mismo nombre, y uno de los principales fanzines en articular las ideas feministas del movimiento feminista norteamericano, y empezaba a denunciar lo que era el sexismo en la escena punk y promovía la participación activa de las mujeres en el mismo escenario. Es decir, que se podría llegar a entender a veces hasta como un contrafanzine frente a los otros fanzines que surgían dentro de la escena punk. Y otro ejemplo que encontramos es Gear Girls, elaborado por Molly Neumann y Alison Wolf, que son integrantes de la banda Brad Mobile, que combina humor, relatos personales, una crítica al machismo. Y ahí ya empezamos a ver otro elemento que es el humor, ¿no? O sea, hay también una carga de humor, sátira política. Empieza a diluirse estos escenarios de pronto también que inicialmente se muestran alrededor de la literatura, si bien se siguen expresando, pero también adquieren otros sentidos, otros significados, las formas en las cuales se comunican, ¿no? Este fue muy influyente alrededor de una red de cines feministas en la década de los 90. También encontramos otro fanzine que es el Riot Girl, que es, digamos, tiene un alcance mucho mayor, que es un fanzine colectivo que circulaba entre Washington y Olympia y funcionó pues como manifiesto de un movimiento feminista también, en donde se hacía una lista de recursos, se empezaba a hacer denuncias de violencia sexual, se podía observar que también plasmaban cartas y sentires de las pertenecientes al movimiento, y en esa medida pues como hemos visto el fanzine va complejizándose en la medida en que cada grupo social, colectivo social, movimiento social se apropia de esta herramienta de comunicación y pues le da una carga significativa frente a su diseño, frente a su elaboración. Lo otro también que podríamos pensar es, como ya lo mencionaba Andy, a partir del surgimiento de la fotocopiadora, la posibilidad de la reproducción del mensaje, pero también cómo se empieza a reciclar el material para la construcción de los mismos, ¿no? Andy, acá nos surge una inquietud, y es de pronto cómo ha sido el desarrollo del fanzine en el caso colombiano. Ya hemos hablado de otros contextos, pero en Colombia, ¿cuál ha sido ese desarrollo?
De la misma mano como surge en el escenario estadounidense, este nace en la escena del punk también alrededor de los 70, pero sobre todo en Colombia se populariza a partir de los 80 y los 90, sobre todo y principalmente en lo que son las grandes ciudades, reconociendo a Bogotá, Cali y Medellín como los tres ejes fundamentales donde nace el fanzine en nuestro país. Como hito fundamental, en los 80 se publica uno de los más relevantes y que tuvo más promoción, que se llamó Chapinero. Fue producido por Eduardo Arias y Carl Troller. Irónicamente, pues se dedicaba más allá de cuestionar o de nacer en la escena del punk, lo que hacía era satirizar la cultura popular bogotana, donde pues existe una serie de intereses o de cosas bastante llamativas que se pueden abordar a partir de este tipo de publicaciones que abordó no solo en 1980, sino que hasta 89, es decir, hablamos de unos 9 años de publicación continua, entonces da un acervo bastante interesante para lo que es el análisis histórico. Como otro eje fundamental, pues es en la ciudad de Medellín nacieron una serie de fanzines, ahí sí, sobre todo en el seno de la escena punk. Los más relevantes son Visión Rockera a partir de 1986, que curiosamente en la escena de Medellín y del fanzine colombiano es muy llamativo que gran parte de todos estos fanzines son editados por mujeres. De Visión Rockera fue editado por Janet Alzate. Otro de los relevantes fue llamado Subterráneo, también de la ciudad de Medellín, nacida en el mismo año, alrededor de 1986, editado también por Piedad Castro. Uno más relevante en el sentido político es Metal Fuerza. Este fanzine fue una derivación de la banda Parabellum. Fue dedicado sobre todo para el uso y la denuncia del abuso policial. Entonces lo que vemos es que así como en otras zonas del mundo, el fanzine tiene una serie de picos y de declives, pero en cierta forma nunca muere. En este sentido, aunque vemos que en Colombia hasta los 90s circularon gran parte de estos fanzines, vuelve a tomar relevancia a partir del 2010 hasta la fecha, donde incluso la Biblioteca Nacional ha dedicado un espacio para pues, la recolección de fanzine, para la elaboración de una fanzinoteca, acompañada también de otras instituciones, como por ejemplo el Instituto Colombiano de Corte, quien da una serie de cursos pues, para la elaboración de fanzine y también una elaboración de una fanzinoteca. Entonces la preocupación actual alrededor del fanzine hace que veamos que así como tuvo un declive a inicios de los 2000, hoy en día vuelve a nacer el fanzine en la escena colombiana. Gracias, Andy, y esperamos que en nuestra audiencia esta síntesis sobre el desarrollo del fanzine sea útil para pensarse otras formas de expresión en términos de la comunicación, pensar al fanzine desde un escenario de la investigación, la enseñanza, la didáctica, y también cómo se encuentra inmerso a diferentes expresiones artísticas, estéticas, que se articulan a movimientos sociales, a agrupaciones musicales, digamos a sectores juveniles, y también pues verlo como un escenario de denuncia y de comunicación contracultural y alternativa. Después de estas reflexiones invitamos a nuestra audiencia a continuar con Voces Ananqué. Las voces de Ananqué. Estamos de regreso en Voces Ananqué, en la cual nos gusta resaltar otras formas de expresión y acercamiento a nuestros temas. Para esto empezamos a recuperar saberes populares y cotidianos de nuestra comunidad. Hoy, a propósito de nuestra parrilla, nos acompaña alrededor de unas reflexiones Dania Pasca Garza, estudiante de la licenciatura de Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional, y nos hablará sobre los significados del fanzine desde sus experiencias. Escuchemos a Dania. Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Dania Pasca Garza, soy estudiante de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional. Soy librera, curiosa y una apasionada por un montón de cosas distintas realmente. Respecto al dibujo, pues es algo que me ha acompañado desde que tengo memoria y ha sido una de las formas más lindas de transitar pues lo que llevo vivido hasta ahora. Creo que junto al dibujo, el fanzine para mí ha sido como un dispositivo canalizador de ideas, de sentimientos, de sensaciones, de problemáticas, de saberes, con el que se puede experimentar en todo. Entonces puedes experimentar como con los dobleces, con los colores, con el contenido, con la distribución
Y esto para mí brinda como un montón de posibilidades. Es una herramienta bellísima porque otorga mucha libertad y creo que no nos exige como sabores determinados o presiones frente como a estándares artísticos y académicos, sino que es algo bien, bien genuino. Creo que de esta forma también es más sencillo comunicar lo que queremos a través de nuestro propio lenguaje. Y creo que el propio lenguaje es algo bien bello y también complejo, como que requiere tiempo de construir, porque además la sociedad nos dice qué, cómo y cuándo decir determinadas cosas. Entonces, creo que el fanzine rompe como con esta presión, también rompiendo con otras dinámicas de tiempo, de espacio, de imagen, porque da muchísima libertad, pero también da libertad a quienes leemos fanzine. Entonces es increíble ver como la cantidad de variedad que hay en contenidos, en precios, en tamaños, en formas de distribuirse. Y para mí es muy bello porque además creo que una de las naturalezas del fanzine es que se vuelve intercambiable, ¿sí? Como que se puede truequear o se puede conseguir a un costo bajo, se vuelve bien accesible y incluso se puede dejar en lugares públicos, ¿no? Como en sillitas, en parques, pasárselo a los vecinos, a las vecinas, a los familiares, como exponiendo y generando lazos. Me parece bien bello. Creo que también el fanzine da unos elementos del intercambio, de la libertad y de la autonomía que otorgan una potencialidad para mí increíble a la hora de crear comunidad y de participar en procesos también colectivos. Pues yo creo que dispone la creación desde la cercanía con los otros. Y esto genera una memoria colectiva, pero también hace que el proceso de cada persona sea importante. También genera como unos lazos de colaboraciones muy bellas, como a mi parecer, como este de quien se encarga de imprimir o de doblar o de ilustrar o de contar la historia que va a ir o vamos todos a investigar o venga a ver si cuénteme de tal cosa. Y esto hace que sea sencillo o al menos ameno, podría ser, visibilizar ciertas problemáticas, sensaciones e historias. Ya para finalizar, pues quisiera agradecer como por el espacio para charlar, que espero que sigamos llenándonos de fanzine, porque creo que seguir llenándonos de fanzine es lo mismo a seguir llenándonos de saberes, de historia, de autonomía y de resistencia. Agradecemos a Dania por sus reflexiones y pues Andy, ¿qué le genera a las palabras de Dania? ¿Qué reflexiones podríamos hacer? ¿Qué sentimientos, sentires encontramos a partir de lo que nos comenta la compañera? Yo creo que a partir de esta experiencia para mí es bastante llamativo poder resaltar las posibilidades que emergen a partir del fanzine. Y para mí estas posibilidades es como reunir esta serie de técnicas, no solo en cuanto a la producción manual, es decir, no solo hacerlo a mano, sino también la reunión de técnicas también en cuanto a lo digital. Entonces yo creo que esto también permite como trastocar en múltiples formas la forma en la que elaboramos conocimientos. También es al ser una forma de expresión apartada un poco del formato académico usual, pues permite recopilar o rescatar otras formas de expresión como lo es la literatura, lo académico, lo teórico, la historia, la memoria, los sentimientos, lo cual pues creo que es algo bastante llamativo y fundamental. Entonces, en síntesis, pues para mí y a partir de la experiencia que nos relata la compañera, las posibilidades de interlocución, no solo con otras disciplinas, sino también con otras técnicas, otros materiales, otros saberes, son un eje fundamental pues para entender que el fanzine siempre va a poder ser una herramienta relevante y sobre todo su facilidad de acceso y distribución pues hace que las posibilidades sean enormes tanto como para uno mismo como para los demás. Así es, Andy. Y otro elemento que podríamos rescatar es la elaboración colectiva y lo que implica elaborar colectivamente la publicación, lo cual nos permitiría articular la categoría de memoria colectiva y cómo un fanzine permite construir alrededor de diferentes voces,
una narrativa que está acompañada de lo visual, de lo estético, como nos comentaba la compañera, y nos lleva a pensar cómo se podrían llegar a plasmar las memorias populares alrededor de diferentes experiencias cotidianas, sociales, formas de denuncia alrededor de los movimientos sociales, y también pensarlo como un dispositivo de investigación, ¿no? De investigación que excede de pronto los espacios institucionales y formales, y pues también termina siendo la calle un escenario de divulgación para esta construcción colectiva del fanzine. Entonces ahí vamos a encontrar diferentes posibilidades de entenderlo, y yo creo que eso nos brinda como horizontes frente a un escenario investigativo de educación popular, también de respecto a los usos didácticos que podríamos encontrar alrededor del mismo, ¿no? Y en esa medida, pues seguimos con nuestra próxima sección, usos didácticos, en donde vamos a pensar esos horizontes de posibilidad respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y ahora en Ananqué, usos didácticos. Continuamos con usos didácticos, donde exploramos el horizonte de posibilidades de enseñanza-aprendizaje en nuestro tema. Andy, ¿de qué manera se podría pensar el fanzine desde la didáctica y los procesos de enseñanza-aprendizaje? Pues yo considero que desde nuestra posición como docentes, pues, y como también hemos visto a lo largo de este episodio, pues el fanzine se presenta como una herramienta bastante versátil y muy creativa que se adapta sobre todo a muchos contextos educativos. Entonces, como que a partir de ello, pues podemos entender que el fanzine como herramienta didáctica nos va a permitir fomentar una escritura libre, también explorar otros formatos alejados de lo académico y lo tradicional que posiblemente pueda alejar al estudiante de estas formas de expresión. Entonces, pues nos permite rescatar esta escritura libre. También podríamos usarlo como para revisar y sintetizar una serie de temas. Por ejemplo, pensémonos en un fanzine alrededor de un concepto clave en nuestras unidades didácticas, o también pensemos en poder expresar cada uno una postura donde se reflexiona alrededor, no sé, de su entorno o de incluso de sus propias ideas. Y pues en últimas considero que el fanzine pues tiene su utilidad reside sobre todo en la interdisciplinariedad, sobre todo pues combinando lo que es el arte, el lenguaje, la historia y sobre todo la expresión personal. Vale, Andy, y a eso podríamos sumar también que el fanzine se convierte en una herramienta crítica y reflexiva, donde nos permite problematizar fenómenos sociales, políticos, culturales, artísticos, desde un parámetro no institucionalizado, y aparte de eso también entender la realidad, ¿no? Fomentando un pensamiento autónomo, contestatario. También ofrece la posibilidad de elaboración de narrativas sobre identidades, luchas sociales, derechos humanos, movimientos culturales. También, como ya lo mencionamos, alrededor de la historia del fanzine promueve la apropiación de historias de voces marginadas, mujeres, comunidad LGBTIQ+, jóvenes, sectores populares. Yo creo que también la elaboración colectiva del fanzine permite la transfiguración de lenguajes de escritura hacia lenguajes visuales, ¿no? En donde lo visual marca, digamos, un punto alto respecto a estas formas de construir elementos que nos lleven a la construcción de conocimiento. Podría entenderse la producción creativa a partir de usos de lenguajes múltiples, el texto, el collage, la ilustración, la fotografía, la poesía, que eso es otro elemento que va pues acompañado, ¿no? El texto con la imagen, con el collage, con el uso de diferentes formas de expresión, desde el mismo dibujo que se puede hacer de manera creativa, y pues va a reforzar lo que es la escritura creativa, pero también lo que mencionaba Andy, la síntesis, ¿no? Porque es un elemento que nos permite hacer síntesis frente a diferentes temas que podríamos abordar alrededor de eso, ¿no? También podría entenderse desde un proceso de evaluación como una forma alternativa de evaluar, no sustituir, sino más bien agregarlo como un trabajo escrito, pero que está acompañado de imagen, como un producto dinámico, creativo. También permitiría evaluar un poco el contenido conceptual, la investigación, la expresión artística y diferentes elementos que pues ahí encontramos inmersos, ¿no? Para ir cerrando ya este segmento,
y este programa sobre los fanzines, vamos a recomendar una segunda canción a nuestra audiencia. Y hablando pues de la cultura punk y el fanzine, viene GP con la canción Los Críticos, que es una banda de punk de Medellín creada en 1984. La canción Los Críticos es una crítica, como se dice, mordaz a la sociedad y en particular a quienes se dedican a juzgarla y a criticarla sin fundamentos. Desde el inicio de la letra se establece una poderosa carga metafórica vinculada con comparar la sociedad con una gran sombra proyectada en la pared, donde surge el miedo y el desconocimiento. Ananqué en las redes. Nos pueden encontrar como Semillero de Historia Cultural y Educación Histórica en Facebook. También pueden seguirnos a través de Instagram como Cultura Ananqué. Además encontrarán cada uno de nuestros episodios y programas en iVoox y Spotify en formato podcast. También pueden seguirnos a través de Facebook como Germinario en Enseñanza de la Historia con Memoria y en Instagram como Germinario_UPN. Nos despedimos y agradecemos su escucha desde diversos rincones de nuestro país y América Latina. No se pierdan nuestro próximo programa de Ananqué, Relatos de Clio, por la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio presentó Ananqué, Relatos de Clio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.